El espíritu humano es la parte más profunda de una persona. Por medio de esta parte más interna, podemos contactar a Dios en la esfera espiritual. Ninguna otra criatura fue creada por Dios con esta tercera parte. Ahora bien, todos sabemos que el hombre está sujeto a la muerte, como un hecho irremediable. Sus días están contados. El Salmo 90, versículo 10 establece: los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80 años. Todo el que pase de esa edad se debe considerar privilegiado. Igualmente la Biblia, la palabra de Dios, establece en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 27, lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La situación es que todos los hombres vamos a morir, es decir, que todos sin excepción moriremos. Por lo tanto, de conformidad con la Biblia, la palabra de Dios establece que todos los hombres pasaremos por el juicio de Dios, y ese día daremos cuenta de todos nuestros pecados y todas nuestras obras en la carne, sean buenas o malas. La pregunta es la siguiente: ¿estamos preparados para morir? Como dice la Biblia, esta noche vienen a pedir tu alma. Esto puede pasar sin aviso previo, sin anestesia. ¿Estamos preparados para el día de nuestro juicio al morir? Si morimos mañana o pasado y nos presentamos ante el juicio de Dios, ¿seremos condenados por nuestros pecados? Estas reflexiones son importantes ahora en vida, ya que después de muertos no habrá forma de enmendar o acomodar nuestra vida y el mal que hemos cometido. Ahora bien, siempre cabe el hecho de que no hay vida espiritual después de esta vida, que no existe cielo ni infierno, que Dios no existe, que moriremos y todo se acabó. Es decir, nos entierran o creman y no hay más nada. Pero si todo lo que venimos planteando es verdad y existe un cielo de bendición donde Dios habita con sus ángeles, y un infierno donde están Satanás y sus demonios para atormentarnos eternamente, si no estamos preparados, ¡qué mala suerte! ¡Qué desgracia en la que habremos caído! Entonces, estamos ante una disyuntiva de que implica conocer el plan de salvación propuesto por Dios o desconocerlo. Y cada uno está en su derecho de creer lo que quiera, ya que la salvación del alma es individual. Mi estimado oyente, si ha llegado hasta aquí escuchando, es porque le interesa saber todo, y lo felicitamos por su interés. Continuamos. ¿En qué consiste la salvación? La salvación llega a una persona cuando se arrepiente y cree y acepta a Jesús como su Señor y Salvador. La salvación no es algo que una persona pueda tener o hacer por otra. Creer en Jesús no es algo que un esposo puede hacer por su esposa o hijos. La salvación es personal y por gracia, que significa favor no merecido. La salvación depende de nuestra relación con Dios. La salvación no es un asunto familiar. La salvación no se transfiere. La salvación no se hereda. El que
mi papá o mi mamá sean salvos no significa que yo automáticamente sea salvo. Si yo no me preocupo por tener una relación íntima, real, verdadera con Dios, aunque toda mi familia sea salva, yo no lo seré. Seguimos. En primer lugar, queremos aclarar que la Biblia establece que la salvación del alma no es por obras, sino por fe. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9 establece: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No importa las obras buenas que usted realice, estas no son contadas para la salvación de su alma. Sus obras buenas son consecuencia de su fe en Dios o su buen corazón hacia el prójimo. Ahora, ¿qué dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 8? Ahí leemos: mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él, seremos salvos de la ira, es decir, de la paga del pecado, que es la muerte espiritual. ¿Cómo explicamos entonces ahora la salvación? La salvación es la gracia de Dios. La salvación es por gracia, que es favor no merecido. Gracia es favor de parte de Dios, que significa a su vez que nada de lo que hagamos nos puede salvar de la condenación eterna, porque la salvación es un regalo de Dios, ya que Dios mismo presentó el plan de salvación por medio de la muerte en la cruz del Calvario y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre y nadie se salva si no es por medio de él. Jesús derramó su sangre para el perdón de los pecados en la cruz, para que tengamos vida eterna. Jesucristo es el regalo de la libertad de nuestros pecados, del perdón de nuestros pecados, que Jesús se hizo posible en él al aceptar el castigo por nuestros pecados en la cruz. Veamos ahora algunas citas bíblicas que apoyan este hecho de la salvación individual. Veamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Y ahí leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que la palabra aquel no dice aquellos, lo cual indica que la salvación es individual. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, establece: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate aquí en la frase si confesares. No dice si confesaren, lo cual indica que está hablando con un individuo en particular. En realidad la palabra es para todo el mundo, pero para cada persona por individual. Igualmente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, vemos lo siguiente: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate en la frase, el que cree en mí. No dice los que creen en mí. Esta es otra muestra de la salvación individual. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 24, nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate la frase, el que oyere mi palabra. No dice los que oyeren mis palabras. Otra muestra de la salvación, la cual es individual. Con esto llegamos a la conclusión que la frase la salvación es individual se refiere a la relación personal del individuo como persona con Dios. Este mensaje le ha impresionado. Se deberá estar preguntando, ¿cómo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador personal? Y para eso estamos, para guiarle mediante la siguiente oración, que puede repetir con nosotros como si fuese usted mismo diciéndoselo directamente a Dios. Repita conmigo. Bendito Dios, Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco a ti ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio y que estoy arrepentido de mis malas obras y deseo que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Creo en mi corazón que tú levantaste a tu único Hijo Jesús a la tierra para que Él viniese a esta tierra para morir en la cruz y dar su sangre que nos limpia de todo pecado y me limpia de todo pecado. Y no solamente murió, sino que también tú le levantaste de entre los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, que doy mi vida a ti, mi Señor Jesús, para que tú me cambies y seas en mi vida todo. Y desde este momento ayúdame para que pueda servirte y amarte hasta que tú me lleves en tu gloria. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Gracias porque diste tu vida. Gracias porque llevaste mis enfermedades, todos mis castigos. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo por mí. Y te entrego toda mi vida. Toda la gloria sea tuya, la honra y la alabanza, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.